Tiempo de entrevista y es con Laura Raffo, candidata de la coalición opositora a la Intendencia de Montevideo, pensando en las elecciones departamentales, cuya campaña empieza a reactivarse. Laura, buenas noches, Buenas bienvenida. noches, ¿cómo estás? Encantada Bien. de acompañarlos. Postergada visita que se fue cayendo, entre otras cosas porque la pandemia... Por la pandemia, Exacto, por los interrumpió todo. tiempos de campaña. Pero bueno, ahora retomamos, así que feliz de poder estar acá y contarles más del programa de gobierno. ¿Campaña ya a pleno o todavía con pasos pendientes? Depende a lo que se le llame campaña. Si es en cuanto a presentación de propuestas, sí a pleno, porque empezamos la semana pasada, presentamos el primer capítulo de nuestro programa de gobierno, con el que estamos muy entusiasmados. Pero lo que tiene que ver con la campaña territorial, que son las visitas a los barrios, los actos, las reuniones en casas de familia, en clubes, que es muy típico de la campaña política, por ahora eso está bastante detenido por una cuestión de preservar el contagio en tiempos de pandemia. Si lo hacemos, como el otro día que fuimos a Casaballe y estuvimos recorriendo las zonas inundadas, El Milagro, Brazos Unidos, lo hacemos en grupos chiquitos de 5 y tratamos de cuidar mucho las medidas de seguridad. No me quiero desviar de los temas centrales, pero siempre pienso que con el cronograma electoral que tenemos en Uruguay, es posible, o se me ocurre pensar, capaz que me equivoco, que sea posible que la gente, después de tanto acto que hay en la campaña presidencial, en las departamentales y municipales, no esté tan dispuesta a concurrir a lugares, grandes reuniones. ¿Cómo manejan esa variable de la actividad presencial tradicional? ¿Se limita o se siguen las estrategias típicas, digamos? En general, tratás de enganchar un ritmo fuerte el último mes y medio, porque la gente viene, si hubiéramos hecho todo en la fecha prevista, sí, la gente viene ya con el caballo cansado de revolear bandera, de ir a los actos, de convencer, se toma un descanso y después para la campaña electoral municipal se retoma, pero es verdad que venís de campañas muy intensas. Yo creo que ahora, con este parate que hemos tenido con la pandemia y a poco, ahora que la gente ya no está tan preocupada por el tema sanitario, si bien hay que seguir teniendo mucho cuidado y que empiezan a surgir otras preocupaciones, otros temas, ya están entusiasmados de nuevo con volver a hacer campaña, volver a participar, sobre todo los referentes de los barrios, los concejales, ¿viste? Quieren empezar a contar las ideas y empiezan a surgir las agrupaciones y la gente que pone su casa, su club, ya están reabriendo, dicen ¿cuándo venís? ¿Cómo lo hacemos? Entonces te diré que es más lo que decimos nosotros, bueno, cuidado por la pandemia que la voluntad de la gente que ya está queriendo hacer cosas. Agosto, septiembre o mitad de agosto, septiembre es cuando eso vendrá. Ahí eso va a estar mucho más fuerte, sin duda. Hablando de actividades, la semana pasada presentaste un plan, ¿no? Que de alguna manera se definió como Montevideo se reactiva, un plan de reactivación económica vinculado al crecimiento, empleo y emprendimiento. Antes de profundizar en ese plan en particular, tengo entendido que irás haciendo anuncios temáticos o por áreas del programa futuro. ¿Cuál es la próxima prevista, agendada? El próximo es Montevideo Olvidado, que es toda la zona de Montevideo donde realmente en los últimos 30 años de gobierno del Frente Amplio hemos visto que han quedado zonas que no han sido atendidas, donde no hay justicia social, donde hay problemas de vivienda, de salud, de transporte, de iluminación, donde hay basurales, donde las personas no han accedido a condiciones de vida dignas. Y entonces todo el capítulo que vamos a presentar, probablemente la semana que viene, estamos terminando de cerrar la fecha, va a contar qué propuestas tenemos para atender esos problemas. Y luego seguiremos con otros capítulos. Montevideo Más Limpia, Montevideo Más Ágil, Montevideo Te Invita. Son los nombres que le hemos puesto a los capítulos del plan de gobierno que tienen que ver con distintas actividades que puede hacer la Intendencia para favorecer que la vida en Montevideo esté en mejores condiciones para todos. El ya presentado, el Montevideo se reactiva, plantea un alivio impositivo con exoneración durante un año de ciertas tasas e impuestos a micro y pequeñas empresas, lo que definimos como comercio de barrio. Sí. ¿De qué tasas e impuestos hablamos y qué renuncia fiscal, si es que está bien dicho así, implicaría para la Intendencia de Montevideo? Sí, Montevideo se reactiva tiene 3 pilares. Ese es uno de los pilares, el que tú mencionás. Es un programa que está pensado para atacar la mayor preocupación hoy, que después de la pandemia la mayor preocupación de la gente es el empleo. El que se quedó sin trabajo, ¿cómo va a conseguir uno nuevo? El que aún está con trabajo, estuvo en seguro de paro parcial, está esperando ver si lo toman finalmente. El que no se fue a seguro de paro, bueno, ansioso. El que es dueño de un comercio o el microemprendedor pensando qué va a hacer. Entonces,
Tiene 3 pilares en Montevideo se reactiva para fomentar el empleo en Montevideo. El primer pilar es el alivio impositivo a comercios de barrio, como tú decías. El que mencionamos recién. El que mencionamos recién. Los comercios de barrio, la panadería, la roticería, el kiosco, la cerrajería, la peluquería, pagan una serie de tasas y habilitaciones a la Intendencia de Montevideo que pasan por distintos rubros, desde bromatología hasta para poner publicidad en tu local, una marquesina, si sos un pequeño restaurante, poner sillas y mesas en la vereda, también pagas por eso, si tenés instalaciones mecánicas eléctricas, pagas un servicio de inspección por las mismas. Hay una serie de tasas, llegan a ser más o menos 30, que pagan estos comercios de barrio a la Intendencia, que no solo significan un gasto en dinero, sino que significan también el costo de administrar todo esto, que tenés que ir a la Intendencia, tenés que registrarte, pedir las habilitaciones, al año siguiente hacer las renovaciones. Entonces nuestra propuesta es, durante un año, todas estas tasas exonerarlas, que el comercio de barrio no las tenga que pagar, y durante ese año lo que vamos a hacer es revisar bien la estructura tributaria de la Intendencia para ver cuáles de estas tasas realmente pueden eliminarse de manera permanente, porque seguramente no todas serán necesarias. O sea que a futuro se piensa que algunas dejen de estar. Sí. Lo que pensamos es en rearmar la estructura tributaria de la Intendencia. La Intendencia hoy tiene 4 impuestos con los que recauda la mayor parte del dinero. El 90% de lo que recauda la Intendencia viene de la patente de rodado, de la tasa de saneamiento, de la contribución inmobiliaria y del impuesto de puerta que todos conocemos. Luego, el resto se divide en un montón de tasas que son difíciles de gestionar y que muchas de las cuales apuntan a este comercio de barrio y creemos que podemos simplificarlo. No hablamos de las 4 primeras entonces no, en las ese plan 4 a primeras futuro. no entran. Bien. El segundo pilar, además de este apoyo a los comercios de barrio, tiene que ver con algo que pasa mucho en épocas de crisis, que es que las personas, al quedarse sin empleo, buscan alguna manera de subsistir, haciendo lo que saben hacer mejor, ya sea su oficio, ya sea algo que hacen en su casa, como por ejemplo una madre que sabe elaborar ricos postres o tortas y los empieza a vender por el barrio, o trata de hacerlos para los cumpleaños y venderlos, o una persona, un electricista que antes estaba contratado a una empresa y que ahora está ofreciendo hacerle reparaciones a domicilio a la gente de su barrio. Eso se llaman microemprendedores, pero lo que suele suceder con estos microemprendedores en época de crisis es que empiezan a buscar trabajo, el día a día, el ingreso del día a día, pero les cuesta mucho subsistir y mantener a la familia con eso. Entonces vamos a crear una red de apoyo, un local por municipio, un vivero de empresas por municipio. ¿Para qué? Para que estos microemprendedores sepan cómo calcular sus costos, dónde comprar capaz al mayoreo los elementos que necesitan para trabajar, cómo pueden buscar más clientes, cómo pueden dar a conocer sus servicios, de manera que puedan ir creciendo y no solo sustenten a su familia, sino que el día de mañana se vayan convirtiendo quizás en un pequeño comercio. Y además de ese local, ¿qué aportaría la Intendencia, ese espacio físico barrial? Aportaría la territorialidad que le da el tener un centro en cada municipio y también aportaría, en conjunto con ANDE, los recursos humanos como para dar estos cursos. Nosotros creemos mucho en la coordinación con el gobierno nacional. La Intendencia lo que tiene que proveer, la gran diferencia de la Intendencia es que tiene que estar en el barrio, en lo territorial. ANDE, por ejemplo, la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, tiene planes para apoyar emprendedores, pero no tiene una presencia territorial. Entonces nosotros podemos dar esa presencia territorial. Y de esta manera ayudar a que el que está buscando ese autosustento en su barrio no se tenga que trasladar a la otra punta de Montevideo para capaz hacer un taller de capacitación en cómo puede usar su teléfono para promocionar sus servicios o lo que fuera. Nos queda el tercer pilar. El tercer pilar. El tercer pilar es lograr que Montevideo atraiga proyectos que generen empleo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hemos estado estudiando el proceso que viven las personas que quieren hacer inversiones. Supongamos alguien que quiere poner un hotel, o alguien que quiere construir viviendas, o alguien que quiere poner una industria de elaboración de panificados, ¿no? Esa persona, ese inversionista, que puede ser uruguayo o no, tiene que hacer una serie de procedimientos y pedir habilitaciones, permisos en la Intendencia. Al día de hoy, por lo que hemos relevado y lo que hemos hablado, por ejemplo, con la industria de la construcción de viviendas, toda la serie de permisos que tú tenés que pedir, que está correcto que se pidan, obviamente, porque la Intendencia tiene que gestionar y controlar, el problema es que se hacen de manera lenta,
burocrática. Se da un permiso de construcción provisorio, a los 45 días tendría que estar el definitivo, nunca se cumple ese paso. Se da marcha atrás, tenés que llevar los planos impresos, te hacen una corrección en un plano, vas, cambiás lo que tenés que corregir, llevas el plano de vuelta, en lo que no te habían corregido te vuelven para atrás, te miran todo. Entonces nosotros planteamos armar una plataforma digital para solucionar este problema, para que quienes quieren poner estos proyectos, que en definitiva generan empleo en las zonas y en los barrios donde se instalan, tengan más facilidad en la intendencia. Y además queremos que se otorgue un puntaje especial a aquellos que se instalen en barrios más vulnerables. Eso lo hemos hablado con el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene a su cargo la agencia para promover inversiones, la COMAP, que es a través de la Ley de Promoción de Inversiones hay proyectos que pueden tener exoneraciones impositivas. Hoy por hoy, cuando los proyectos son para Montevideo, tienen menos puntaje en un área que cuando son para el interior, porque se buscaba la descentralización. ¿Pero qué trajo como contrapartida eso? Que muchos proyectos se fueron fuera de Montevideo. ¿Y las zonas vulnerables de Montevideo qué sucede? Laura, para avanzar hacia otros temas, pero uniendo de alguna manera lo que viene con un par de comentarios que recién hiciste, la coordinación departamental con la órbita nacional. Mencionaste recién este vínculo acá en la COMAP, antes lo de la ANDE. Hace pocas horas se generó una discusión entre algunos intendentes o exintendentes frente amplistas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por lo que se entiende puede ser no recibir partidas, por lo menos en tiempos y en algunos casos en las formas previstas para los gobiernos departamentales. Yamandu Orsi, candidato a la reelección por Canelones, por el Frente Amplio, dijo que pensaba que eran prácticas perimidas después de los años de gobierno nacional del Frente Amplio. ¿Qué posición tenés con respecto a ese tema? Porque estás pugnando por ser la próxima intendenta de Montevideo. Sí, me gustaría explicar cómo funciona lo de OPP y las intendencias. Los gobiernos departamentales recaudan sus impuestos, esos que mencionamos, la contribución inmobiliaria, la patente de rodados, el impuesto de puerta, qué sé yo. Y después que terminan de recaudar eso, el gobierno central, por ley, además le transfiere a las intendencias el 3,33% de lo que llega a rentas generales. Eso lo reparte entre las 19 intendencias. Cada departamento tiene un porcentaje y lo recibe como transferencia. En el 2018, adicionalmente a esto que le transfiere la OPP a las intendencias, se aprobó un fondo adicional que se llamó el Fondo Metropolitano, que en su momento era un fondo, uno dice metropolitano y dice, bueno, o sea, Montevideo, San José, Canelones. Bueno, fue solamente para Montevideo, Canelones. Esos fondos adicionales que se entregaron 2018, 2019 y 2020. Se aprobaron con el quinquenio anterior. Yo lo que he estado hablando con OPP y lo que a mí me explicaron fue que para este quinquenio se va a revisar los fondos especiales para ver qué departamentos los necesitan más. La transferencia de siempre, la habitual, la que se debe hacer por ley, la del 3,33% de rentas generales, la van a seguir recibiendo todos los departamentos como corresponde. La especial está en duda. La especial, lo que me dijeron es que se va a rever todos los departamentos para ver cuáles requieren mayor apoyo. Conviene decir, que me parece que está bueno entenderlo, que por ejemplo para el caso de Montevideo, de unos 80 y pico de millones de dólares que recibía de transferencias totales, 8 correspondían a este fondo, es decir, que era más o menos un 10% del total. Es decir, yo confío en que la OPP y el Gobierno Nacional harán bien su trabajo, ¿no? ¿Compartís el criterio de revisar? Y me parece que cuando llega un nuevo gobierno al poder, está bueno auditar, revisar, ver cómo se hicieron. Mira, por ejemplo, el caso del Mides. Durante muchos años se contrapuso y se dijo que las políticas sociales eran poco menos que monopolio de la izquierda, ¿no? Incluso en la elección presidencial, parte del discurso del Frente Amplio, en algunos sectores, por supuesto, no en todos, era una especie de cuco de, cuidado que si gana lo que ahora es oposición, las políticas sociales no van a estar contempladas. Sin embargo, este gobierno de coalición llegó al gobierno, Pablo Bartol llegó al Mides, y hoy se están atendiendo 800.000 uruguayos en el Mides. Y se han detectado cosas que nunca deberían haber sucedido. Con las auditorías que están haciendo, se detectó leche en polvo que no se distribuyó, pañales que no se distribuyeron, contenedores llenos de elementos médicos que se estaban poco menos que por vencer. Entonces, realmente la política social no es monopolio de la izquierda. El ayudar a la gente no tiene ideología. Entonces, me parece que el hecho de hacer auditorías y de ver
cómo se manejaban los dineros corresponde, después de 15 años en el gobierno nacional corresponde, y en caso de que nosotros lleguemos a la intendencia, por supuesto que vamos a auditar qué se hizo hasta ahora, porque se nos generan dudas. Corresponde, es profesionalismo, es decir, bueno, a ver, ahora llegamos nosotros, a ver cómo se manejaban las cuentas, así las vamos a manejar. Es muy importante. A mí me genera dudas el manejo financiero de la intendencia. En el caso de la intendencia, después no ya de 15, sino de 30 años. Y acá me das un pie para hablar de algunas encuestas de opinión que se han manejado, que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay sondeos de intención de voto de distintas empresas, pero que redondeando para no marearnos en porcentajes porque tienen variantes, digamos, dan un favoritismo en este momento claro para el Frente Amplio. Y hubo, más lejos en el tiempo, en febrero, una encuesta de opinión pública más concreta de Equipos que daba redondeando 55% de aprobación a la actual gestión, ¿no? Es decir, la suma del tiempo de Martínez más el pequeño periodo o más pequeño de Cristian Di Candia. ¿A qué le atribuís ese éxito numérico, por lo menos en esos sondeos de la actual administración y eventualmente de sus candidatos o de los candidatos y candidatas del oficialismo? Yo creo que las encuestas lo que marcan hoy, aproximadamente y redondeando como estás haciendo tú, es que nosotros necesitamos crecer 10 puntos, que si se los sacamos al frente, estamos en un empate técnico. A mí me parece que 10 puntos en 3 meses que quedan de campaña y mostrando nosotros las propuestas que estamos mostrando versus un Frente Amplio que se muestra dividido con 3 candidatos que presentan ideas diferentes, que no queda claro si la que presenta uno la apoya al otro, más bien se están peleando entre ellos, creemos que es muy posible avanzar en esos 10 puntos. Realmente lo creo como algo posible. Y yo lo que quiero aprovechar en este tiempo es contarle a las personas que viven en Montevideo qué es lo que nosotros proponemos para cambiar las cosas que hoy no están funcionando, porque en eso sí hay acuerdo, en cosas que no están funcionando. Por algo los candidatos del Frente Amplio ellos mismos dicen que hay que manejar mejor, por ejemplo, el tema de la basura. El mismo Villar dijo la Ciudad Vieja es una mugre. Entonces, las cosas que no están funcionando, ¿por qué la persona que vive en Montevideo debería creer que la misma fuerza política que no las ha logrado hacer funcionar en los últimos 30 años, ahora sí las va a hacer funcionar? En algunos casos hasta los mismos candidatos. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es una oportunidad de contar cómo lo haríamos nosotros, de contar qué problemas encontramos, de charlar con la gente, de charlar con los comerciantes. Y bueno, esta es nuestra propuesta, dennos la oportunidad. Hace 30 años que gobierna una fuerza política, creemos en la alternancia y creemos que lo podemos hacer mejor. Hilando más fino, ¿qué pensás que explica que por lo menos en febrero hubiera más de la mitad de la población que aprobara la actual gestión? Es una manera capaz que indirecta de preguntar, ¿pensás que hubo cosas que se hicieron bien que puedan explicar esa respuesta parcial? Yo creo que el Frente Amplio ha hecho cosas aisladas que, si las mirás aisladas, pueden haber estado bien hechas. Por ejemplo, alguna plaza de deportes, algún espacio público. Porque yo no soy de las que piensa, bueno, todo se hizo mal hacia atrás. Pero lo que ha faltado sistemáticamente, y que creo que es lo que la gente está empezando a reclamar, es una mayor planificación para en el largo plazo asegurar continuidad a las cosas. Menos improvisación. Por ejemplo, mira el caso de la Plaza Zabala. La Plaza Zabala se instalaron esos bancos que hubo protestas, si eran feos, si eran lindos. La cuestión es que al final se invirtió $500,000 en bancos en la Plaza Zabala. Se terminó haciendo un relevamiento por parte de la Intendencia donde, más allá si gustaban o no gustaban los bancos, se detectó que nadie los usaba y los terminaron levantando. $500,000. Eso es el mismo rubro que la Intendencia en un año invierte en su programa de adultos mayores. Entonces a mí me genera dudas. ¿Tenemos que dar todo por bueno después de 30 años de gestión de un mismo partido? ¿O tenemos que cuestionarnos? Y yo creo que eso es lo que el montevideano está empezando a preguntarse. Y es lo que nosotros buscamos contarle de cómo lo vamos a hacer. De manera distinta, más profesional y más clara. Tenemos un programa, lo estamos presentando en capítulos. El Frente Amplio no ha presentado un programa. Por ahora no lo ha presentado. Un servicio que es clave y que habitualmente está presente en todo programa de persona aspirante a ser intendente o intendenta es el transporte público. En este momento muy golpeado por la merma en la venta de boletos, que no está acompañada por una igual caída en las frecuencias de los ómnibus por las medidas sanitarias. Aún así hay muchos ómnibus que tienen mucho pasaje a ciertas horas. ¿Qué plan hay para ese rubro tan delicado y tan importante para la ciudad?
Ese plan lo vamos a presentar en el capítulo que se llama Montevideo Más Ágil, que habla de toda la movilidad, no solamente del transporte público. Algunas ideas, sin adelantar todo el capítulo, pero a mí lo que más me desvela, y a mi equipo también, es que las personas accedan a un sistema de transporte estén donde estén. Hace más de 40 años, por ejemplo, que no se revisan los recorridos de los ómnibus en Montevideo. Es muchísimo tiempo. 40 años la ciudad se ha desarrollado enormemente. Bueno, pero hay muchas líneas que ya no están y hay servicios locales. Se redistribuyeron las líneas, pero el esquema de recorridos es básicamente el mismo. Así que sustancialmente no ha habido un cambio grande. Es sustancialmente el mismo. Aparte lo hablas con las cooperativas y con todos los servicios de transporte y te lo reconocen, que es básicamente el mismo. Entonces, hay que atender las necesidades de la gente. El transporte tiene que llegar a donde están las personas y tiene que llegar de manera ágil, de manera frecuente. Y más detalles, no te quiero adelantar un capítulo que todavía no presentamos, pero sin duda es un capítulo muy importante en el cual vamos a presentar cambios que creo que a las personas les van a interesar. ¿Qué pasa con el precio del boleto en ese plan? Y el precio del boleto tiene que seguir siendo subsidiado. Eso es algo claro. En toda parte del mundo es subsidiado el transporte público. Me parece que no es algo que esté en discusión. Es importante que las personas puedan acceder al transporte público y en general lo que se hace es que algunos tramos que son más rentables subsidian otros que lo son menos y el gobierno siempre apoya con un subsidio. Eso es algo que no se puede cambiar. ¿Te parece un precio caro, como se ha dicho muchas veces? No te lo atribuyo a vos, pero uno lo ha escuchado mucho, ¿no? Porque aparte el precio del boleto es una variable fundamental en la economía. Sin duda. A pequeñísima escala, digamos. ¿Te parece un precio caro? La gente lo considera caro. A la gente le pesa en su bolsillo, pero siempre que nosotros miramos en la ecuación un precio, siempre mirás precio junto con calidad. Siempre. Entonces, si tú mejorás la calidad del transporte, vos vas a estar mucho más dispuesto a pagar ese precio. ¿Me explicó? Siempre es una ecuación, es la expectativa del servicio que tengo para recibir en función de lo que estoy dispuesto a pagar por ese servicio. Entonces van muy hermanadas ambas cosas. Laura, gracias por este rato para TV Ciudad. Muchísimas gracias. Y seguramente haya otra oportunidad, esperemos, de aquí a las elecciones. Por supuesto, con mucho gusto.